Majo, buenas tardes, ¿cómo estás? Majo, ¿estás? ¿Me escuchás? Sí, Sí, si querés escucho. podés. ¿Me escuchás, Majo? Sí, ahora sí te escucho, antes no. Ah, bueno, listo. Nada, si querés podés presentar Ya al tenemos el aula abierta. Bueno, buenísimo. Sí, sí. Bueno, hola, bienvenidos a todos nuevamente. La verdad que estamos en el transcurso del módulo de córnea con temas súper interesantes. Yo vengo siguiendo todo el esquema de temas que diagramamos y la verdad que es uno más interesante que otro. Tengan preparadas cuando empiecen a repasar como sugerencia las dudas que en la clase integradora las podemos charlar. Por supuesto, las que surjan hoy son bienvenidas, pero algunas van surgiendo a medida que uno va repasando y eso es válido también, con lo cual la clase integradora es muy importante que estén presentes para poder diversificar el conocimiento y además plantear las dudas que tengan. Para mí es un gusto presentar a, a Francisco Lucero, que nos va a hablar de cirugía de la superficie ocular. Francisco es médico del staff de planta del Hospital Británico de la sección córnea. Te escuchamos atentamente, Francisco, y muchas gracias porque él, gracias a su buena predisposición, ha reemplazado la intervención y la participación de todos los años de la doctora Cecilia Marini. Estamos muy atentos, Francisco, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora Constantino, por la presentación. Gracias a ustedes. Bueno, como dijo la doctora, vamos a hablar hoy de cirugía de la superficie ocular. Es muy interesante porque hay muchas técnicas que no son tan complejas de hacer y que, bueno, muchos de ustedes las pueden hacer. Vamos a ver, biopsia de conjuntiva, la que realizamos para confirmar el pemfigoide ocular cicatrizal. Vamos a ver la técnica No Touch de Shields para tumores, la tarsorrafia, la cirugía de Terigion, el trasplante de limbo en todas sus variantes, el CLAU, el CLET, el SLET y el CLAL, colejo conjuntival, la queratectomía que puede ser mecánica o fototerapéutica, y tratamientos para el desimetosela y la perforación corneal, como pueden ser el cianocrilato, el parche de esclera más recubrimiento conjuntival, el injerto multicapa de membrana amniótica, trasplante de córnea, eso ya se habla en otra clase, y el tratamiento para el edema corneal en casos de dolor por bullas, lo que es la micropuntura más el injerto de membrana amniótica. Bueno, vamos a empezar. Esta clase es más práctica, ¿sí? Con muchos videos y bueno, vamos charlando un poco de las técnicas. La biopsia de conjuntiva, como les dije, la usamos para confirmar la presencia de pemfigoide ocular cicatrizal. Lo que hacemos es con una pinza y una tijera tipo Westcott, idealmente una pinza sin dientes, con una pequeña muestra de la conjuntiva, vamos divulsionando bien el tejido, tratamos de no tomar tenon, pero bueno, si tomamos tenon no hay problema, pero la idea es dejar la tenon libre como para que después cicatrice mejor. Tomamos una pequeña muestra de un fragmento de 1 o 2 milímetros de conjuntiva. Tomamos en realidad dos muestras. Una de las muestras la vamos a poner en solución fisiológica y la otra muestra la vamos a poner en formol. Es importante que la muestra, más que nada la de solución fisiológica, sea analizada lo antes posible, porque ahí lo que vamos a buscar es la presencia de anticuerpos IgG, IgA o IgM o el complemento C3 a nivel de la membrana basal del epitelio. Y así confirmamos el pemfigoide. Como pueden ver en esta foto, esta es una foto de inmunofluorescencia directa y vemos la mayor fluorescencia de lo que es la membrana basal del epitelio. Esta foto es de inmunohistoquímica, donde lo que vemos es depósito de IgG también a nivel de la membrana basal. Las dos fotos son cortesía del doctor Zárate. Y con esto tenemos el diagnóstico de certeza del pemfigoide ocular cicatrizal. Como les decía, la biopsia conjuntiva es muy simple. Ponemos gotas de anestesia, ponemos un bléfaro y tomamos la muestra así como vieron en el video. Lo importante es saber cómo procesar las muestras, una solución fisiológica, la otra en formol, y se analizan lo antes posible. Lo ideal es que el paciente se vaya ese mismo día entregue la muestra. Bueno, después tenemos otro tipo de biopsia conjuntiva. Esta es la técnica No Touch de Shields. Es un poco más compleja, pero también se puede hacer. Lo que hacemos, así fue descrita la técnica original. Topicamos, cuando tenemos un tumor
córneo epitelial, córneo conjuntival, perdón, que compromete tanto la conjuntiva como la córnea, topicamos primero la córnea con alcohol absoluto para que el epitelio se despegue más fácil. El epitelio, una vez que le pusimos un poco de alcohol, sale muy fácil y lo traemos. Después lo que hacemos es pasar al componente conjuntival del tumor y con una tijera Westcott buscamos el plano y nos ayudamos con un crescent en el caso de que el tumor sea escleral. Por eso está bueno tener algún estudio previo, como un UVM, por ejemplo, donde veamos si hay o no compromiso escleral. Si no hay compromiso escleral, el tumor se va a mover fácilmente y lo vamos a poder sacar solo con tijera de Westcott. Si hay compromiso escleral también, bueno, ahí vamos a tener que usar un crescent para removerlo. Fíjense acá en esta imagen, vemos cómo vamos por debajo del tumor. Y siempre sin tocarlo, como dice técnica no touch. No hay que tocar el tumor porque si lo tocamos corremos riesgo de sembrarlo en otro lado de la superficie ocular. Después hacemos la parte de la crioterapia, que es al final de la cirugía, donde una vez que ya sacamos la lesión en bloque y marcamos, está bueno también, es de buena práctica, marcar con un punto el lugar, lo que es hora 2 o lo que es hora 6, como para que después el patólogo tenga referencia de la anatomía del tumor, ¿no? Después hacemos crioterapia en los bordes remanentes para eliminar cualquier tipo de célula tumoral que haya quedado. Después podemos hacer cierre simple, como está descrita la técnica inicialmente, o también podemos poner una membrana amniótica. La membrana amniótica es muy buena, cicatriza muy bien. La podemos poner con puntos, la podemos poner con adhesivos tisulares. También se puede dejar la esclera desnuda, eso también se puede hacer. Cualquiera de las opciones es válida. Y acá lo que van a ver es un ejemplo de técnica no touch en un tumor, una neoplasia escamosa de la superficie ocular gigante. En este caso, estos se llaman así, se llaman neoplasias escamosas gigantes. Y lo que vamos a ver es, bueno, lo que es el plano corneal, en este caso no necesitamos alcohol porque está realmente separado. O sea, el tumor crece por sobre el epitelio corneal y no lo invade. Entonces es muy fácil sacarlo en este caso. Lo ideal es que la cirugía sea seca. Ahí van a ver que tengo el ayudante que me está mojando, pero eso no está bien. La cirugía tiene que ser seca, porque al mojar también podemos diseminar células. Tenemos que dejar un margen de alrededor de 3 o 4 milímetros de tejido sano. Fíjense acá, este es un tumor, obviamente es un tumor gigante, está adherido a esclera también. Eso lo tenemos confirmado con una UM. Bueno, con mucho cuidado hay que ir llegando al tejido escleral, tratando de no pasarse y no llegar hasta la uvea. O sea, a veces es difícil ver bien cuáles son los márgenes. Siempre tratando del tumor, como les decía, no tocarlo. Por eso es técnica no touch. Esto obviamente es un tumor muy grande. Hay tumores mucho más pequeños y que se pueden sacar con mucha facilidad. Ahí ven la crioterapia al final, en los bordes de conjuntivales remanentes. La anatomía patológica nos confirma un carcinoma escamoso. Este es el postquirúrgico. Bueno, en este caso dejamos la esclera desnuda, no teníamos otra forma, no se puede hacer un cierre simple por la extensión del tumor, pero se podría haber puesto una membrana amniótica. Hubiera sido una buena idea poner una membrana amniótica porque cicatriza mucho, mucho mejor. Y es clave también en estos casos tener un patólogo de confianza. Nosotros en este caso también trabajamos mucho con el doctor Zárate y esa imagen es del doctor. Bueno, lo que son la tarsorrafia. La tarsorrafia es muy útil. Acá no tengo un video para mostrarles, pero es la unión quirúrgica de los bordes palpebrales, del superior y del inferior. Es muy importante y es muy útil en casos de patología corneal de úlceras con riesgo de perforación, úlceras que no cierran. Es un clásico, por ejemplo, la parálisis facial, las úlceras neurotróficas por difusión del trigémino o por úlceras metaherpéticas, especialmente por herpes zóster, y también por insuficiencia limbar. Puede ser temporal o definitiva. Lo que están viendo en la imagen es una tarsorrafia temporal, perdón, voy a decir, por se confunde un poco. También puede ser lateral o medial, y en este caso lo que están viendo es una tarsorrafia lateral definitiva. A veces podemos también sumarle una tarsorrafia medial cuando necesitamos que esté bien cerrado el ojo. ¿Sí? En la técnica quirúrgica, la diferencia es la temporal o transitoria, le decimos también, los bordes no están cruentos. Tomamos el párpado de arriba y el párpado de abajo, le damos un punto que tiene que atravesar
el tarso, es muy importante que vaya de un lado al otro. Le podemos poner capitones, que son para que cicatrice mejor. Y no necesitamos bordes cruentos. Cuando queremos hacer una definitiva, tenemos que cruentizar el borde del párpado. Ahí lo que hacemos es divulsionar, separamos la lamela anterior de la lamela posterior, suturamos las lamelas posteriores con Vicryl y las lamelas anteriores con nylon. Y ese tejido cruento cicatriza de manera definitiva. Sacamos los puntos y el párpado sigue cerrado. Cuando es transitoria la tarsorrafia, soltamos los puntos y la tarsorrafia se abre. Pero bueno, depende de lo que necesitemos. Pero la tarsorrafia es muy útil. Bueno, cirugía de Pterigion. También muchos de ustedes habrán hecho cirugía de Pterigion. La cirugía de Pterigion, la que menos recidiva da, es la colocación de un autoinjerto en el lecho escleral. O sea, una vez que sacamos el pterigion, cortamos la cabeza del pterigion, ponemos un autoinjerto de conjuntiva que obtenemos de grado 12. Eso reduce la incidencia de residuos de hasta un 3%. O sea, imagínense, de 100 pterigion recibía uno solo. 3, perdón, recibían 3. Entonces, es muy importante que cuando hacemos un pterigion le pongamos un autoinjerto. Van a ver ahora la cirugía. Acá uso un crescent para despegar el pterigion. También está descrita la técnica con una espátula. Ahí usamos una fresa. La fresa es muy buena. Esto también lo podemos hacer con un crescent, si no tienen fresa, pero la fresa es mucho más benigna para lo que es el estroma corneal, es mucho más prolijo. Removemos la cabeza del pterigion. Fíjese que bien que quedó la córnea. Y acá vamos a hacer el autoinjerto. En este caso usé además un punto tractor para que el ojo quede bien hacia abajo. A ver, si el paciente es colaborador, le pedimos que mire para abajo, pero si no, podemos usar un punto tractor para llevar el ojo bien hacia abajo y exponer bien la conjuntiva de grado 12. Tratamos de no llevar tenon. Tenemos que liberar todas las adherencias a la tenon para que el autoinjerto nos quede bien liberado. Acá lo vemos bien expuesto y lo vamos a cortar con la misma Westcott. Vamos a tratar de mantener los lados como van, o sea, el lado limbar para el lado limbar. Es de buena práctica marcar antes de hacer el autoinjerto con un marcador para saber cuánto vamos a sacar de conjuntiva. Bueno, acá le damos ya los puntos, los suturamos en su lugar. Y bueno, haciendo el autoinjerto, la verdad es que recibió mucho menos los pterigion. Y un paso que en este caso no fue necesario, pero a veces los pterigion también tienen mucha tenon. Entonces, cuando divulsionamos el pterigion, es bueno también hacer una tenectomía, sacar toda la tenon que haya por debajo del pterigion. Bueno, ahora vemos lo que es el trasplante de limbo. Hay diferentes técnicas, por las siglas en inglés. El CLAW, el CLET, el SLET es cuando hay patología unilateral. Acá necesitamos un ojo sano. Por ejemplo, un paciente que se quema con cal, que es el caso más habitual, eh, necesitamos que el otro ojo no se haya quemado, que el otro ojo esté sano, que tenga un limbo sano. Después tenemos uno que se llama CLAL, que se puede hacer bilateral, perdón, si hay patología uni o bilateral. Acá lo que hacemos es tomar el limbo de un donante cadavérico, entonces por eso no importa si el paciente tiene los dos ojos quemados. Bueno, el CLAU fue el primero que se describió, es un trasplante autólogo de conjuntiva más limbo de 6 horas de reloj, o sea, 3 horas arriba y 3 horas abajo. Este trabajo publicaron 26 casos. Acá vemos la técnica. Vemos primero el ojo enfermo. Lo que hacemos es remover todo ese tejido conjuntival que crece sobre la córnea. Hacemos una peritomía hasta que tengamos córnea lo más clara posible. Después vamos al ojo sano y vamos a tomar 3 horas de reloj de hora 12 y 3 horas de reloj de hora 6. Las vamos a pasar al ojo enfermo y las vamos a suturar. ¿Sí? O sea, al ojo sano le estamos sacando 6 horas de reloj de limbo, lo cual es bastante. Fíjense acá,
así sería como queda la cirugía. Sí. Y según este trabajo, hubo una mejoría de la huella visual en 17 casos, mejoró la superficie ocular en 19 casos, estabilización del epitelio en 20 casos, freno o regresión de la neovascularizzación en 15 casos, y probable aumento del éxito de la queratoplastia en 8 casos. Es decir, estos pacientes después necesitaron un trasplante de córnea, pero probablemente tuvieron un mejor resultado en su queratoplastia porque habían hecho un CLAU antes. Fíjense, este trabajo igual está publicado en 1989, es una técnica que ya tiene varios años. La desventaja de esta técnica es el injerto autólogo de gran tamaño, como les dije, son 6 horas de reloj de limbo, es mucho. Después hay otra que es el CLET, este publicado en el 97, es muy interesante acá. Lo que se hace es un cultivo en laboratorio de células limbares y se insertaron en un ojo, o sea, del mismo paciente tomamos células limbares, las cultivamos y al ojo enfermo le injertamos las células. Y también dio buenos resultados. Lo que tiene de desventaja es un costo elevado. Necesitamos un laboratorio que permita cultivar las células. Este es el CLET. Después viene el SLET. El SLET es el más nuevo, es el que más estamos usando, porque necesita mucho menos tejido del ojo sano. Es un trasplante autólogo de células limbares en pacientes con patología unilateral que puede restaurar la superficie ocular y que combina los beneficios de CLAU y de CLET sin las desventajas. O sea, no necesitamos un laboratorio costoso para hacerlo y no le sacamos tanto tejido al ojo sano. Este fue cuando se publicó por Sangwan. Eran 6 ojos, epitelizaron todos a vasculares a las 6 semanas y la huella visual fue de 20-200, pasó a 20-60 en el 66% de los casos. Acá lo que ven, después vamos a ver un video, pero tomamos del ojo sano 2 milímetros de tejido, fíjese, del limbo. En el ojo enfermo sacamos todo el tejido conjuntival, ponemos una membrana amniótica, que esta es la clave de la cirugía, ponemos una membrana amniótica con adhesivo tisular. La membrana amniótica actúa como un cultivo, ¿sí? Las células crecen en esa membrana amniótica que tiene un montón de factores de crecimiento. Y este limbo que sacamos del ojo sano lo cortamos en 8 fragmentos, más o menos, y lo ponemos alrededor del eje visual. No sobre el eje visual, pero alrededor del eje visual. Y la verdad es que esto da muy buenos resultados. Este es un trabajo con muchos más casos y con mayor seguimiento, con lo cual se concluyó que es una técnica efectiva, confiable, reproducible. Y después Amezcua publicó el slide modificado en el cual se usan 2 capas de membrana amniótica porque ponemos la primera, ponemos los injertos y ponemos otra membrana amniótica arriba. También tuvo muy buenos resultados. Pues el CLAL este se puede usar en pacientes que tengan patología bilateral porque tomamos un donante cadavérico. Pero bueno, obviamente como es un donante cadavérico, hay que inmunosuprimirlos a los pacientes. Porque les estamos dando el limbo, que el limbo está al lado de la conjuntiva y que si no nos inmunosuprimimos, la conjuntiva va a detectar, el sistema inmune los va a detectar y los va a atacar. Entonces por eso necesitan inmunosupresión sistémica intensa. Y se combina generalmente con un trasplante de córnea. Fíjense, esto es tejido cadavérico. Luego, bueno, esta es otra de las técnicas que se puede usar. Y lo que le voy a mostrar ahora es un ejemplo de SLET con trasplante de córnea. Esta es una paciente que se había quemado con cal, que ya se había hecho un SLET previo y que acá le repetimos el SLET. Fíjense el simblefarón, las adherencias. Y bueno, lo que hacemos es empezamos por la parte conjuntival, vamos removiendo el tejido. Es un tejido muy patológico. Y vamos tratando de llegar hasta córnea relativamente transparente, lo más que se pueda, siempre con mucho cuidado de no perforar. Acá la idea era hacer un trasplante lamelar, preservar el endotelio de la paciente. Fíjense, ahí ya empezamos a ver la pupila y empezamos a ver tejido más sano. No llegamos a la membrana de Semet, pero tratamos de llegar a un tejido lo más sano posible. Y acá hacemos el injerto, fíjese, un injerto grande de 9 milímetros. Lo estamos trayendo también un poco del limbo
del donante. Bueno, ahora sacamos el epitelio y ponemos adhesivo tisular. Y ponemos la membrana amniótica. Esto va a ser el sustrato para que las células limbares crezcan. Ahora vamos al ojo sano. Marcamos con el marcador bien el tejido que vamos a sacar, 2 milímetros. Vamos con un crescent hasta la córnea clara y removemos el injerto. Pero lo que vamos a hacer es, en el ojo enfermo, vamos a fraccionar en 8 porciones y las vamos a poner alrededor del eje visual. Y le ponemos adhesivo tisular. Y vamos directamente, ponemos la membrana amniótica. Perdón, no ponemos membrana amniótica, sino que ponemos lente de contacto. Bueno, así es como se hace un sled, la verdad que nos da buenos resultados. Este ojo anduvo bien al principio, después se empezó a escolarizar, pero bueno, era un caso muy, muy extremo. En casos más simples anda mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de colgajo conjuntival, el recubrimiento conjuntival que nos salva muchas veces. Fue descrito por primera vez por Gundersen, por eso se llama también flap de Gundersen, en 1958. Lo que decía Gundersen en ese momento es, frecuentemente llega un momento en el cual, en el curso de una úlcera corneal seria, severa, donde el tratamiento médico falla y el oftalmólogo debe recurrir a la cirugía. Y como describe la técnica Gundersen, es así, usamos un punto tractor, exponemos bien la conjuntiva superior y vamos divulsionando desde el fornix, porque según Gundersen ahí es más fácil separar la conjuntiva del atenon y siempre vamos a tratar de que el flap conjuntival tenga más bien conjuntiva y no tanto atenon. Hacemos una peritomía también y cuando vemos que el colgajo está bien flojo, ya lo ponemos sobre la córnea. Primero hacemos una queratectomía o desepitelizamos lo que sea necesario. Es muy importante eso porque si dejamos el epitelio, el flap no se adhiere. Y después suturamos el colgajo, así como describió Undersen la técnica inicialmente. Y acá lo que vamos a ver es un recubrimiento conjuntival en una paciente que tenía una cantamueva. Lo que hacemos en este caso es primero una queratectomía. Pues los quistes están a gran profundidad, entonces hay que combinarlo con una queratectomía. Después vamos tomando el colgajo conjuntival, lo solemos tomar no como dice Gundersen dice superior, nosotros lo hacemos inferior, para preservar la conjuntiva por si el paciente después necesitara una trabeculectomía. La clave es que el colgajo esté libre, que nosotros lo podamos poner sobre la córnea y que no se retraiga. Acá, y tratamos de que sea más bien fino para que después se transparente más fácilmente. Si podemos, dejamos córnea para que se pueda ver en la cámara anterior. En este caso era un caso tan grave que no se pudo. Y suturamos el colgajo con puntos de nylon 10-0. Clave que no haya ojales y es clave también que los puntos sean largos y que los podamos enterrar. Porque si no los enterramos, el paciente está muy molesto, porque es un poco más difícil y de tanto parpadeo también se puede afectar el colgajo. Ahí enterramos los puntos. Pero las claves del recubrimiento conjuntival son que el recubrimiento no se retraiga, que quede bien liberado del atenon, puntos largos, enterrar los puntos y sacar el epitelio o hacer una queratectomía según sea necesario. Ahora vamos a lo que son las queratectomías. Tenemos la queratectomía mecánica y la queratectomía con excimer o fototerapéutica, la PTK. Este caso que van a ver es una paciente que tenía una degeneración nodular de Salzmann muy severa, perdón, ahí. Pero fíjense que la degeneración nodular de Salzmann
no se suele presentar así, pero tiene muchas veces un plano de clivaje bastante marcado con respecto al estroma sano, entonces no es tan difícil de remover. Podemos usar objetos romos para ir despegándola. Ahí tratamos de llegar bien al limbo. Y usamos una fresa también como para que la córnea quede lo más esférica posible. Usamos mitomicina C, es muy importante la mitomicina C para prevenir recidivas. Y acá le suturamos una membrana amniótica, que la membrana amniótica es opcional. Si no tenemos membrana amniótica no es necesario suturarla. Pero bueno, acá ven cómo se pone con un punto continuo. Y después ponemos una lente de contacto. Bueno, esa es una queratectomía mecánica. La usamos para cuando hay una lesión como les digo, como una degeneración neuronal de Salzman. También lo usamos en queratopatías en banda, con EDTA, hacemos una quilación con EDTA y después removemos la cara. Esta es la PTK, la queratectomía fototerapéutica, la hacemos con Excimer. Fíjense, a la izquierda es una distrofia granular y tienen el pre a la izquierda y el post a la derecha. Fíjense cómo mejora con el Excimer. El Excimer por ablación destruye el tejido superficial, que es donde está la distrofia, y fíjense cómo mejora. El cianocrilato es la gotita. Lo podemos usar en perforaciones menores a 1 milímetro que tengan Seidel, perforaciones que tengan Seidel menores a 1 milímetro. Es clave, si lo hacemos en quirófano, y es clave inyectar aire en la cámara anterior para que no salga líquido. Si el ojo está mojado, no se va a poder pegar, la gotita no va a servir. Entonces, si inyectamos aire, deja salir líquido, ponemos la gotita y después ponemos una lente de contacto terapéutica. Acá tienen otro ejemplo de S-metocele, en este caso una paciente con displasia ectodérmica. Fíjense que esta paciente también, en realidad ya no es un S-metocele, sino que ya es una perforación porque tiene Seidel. Ahí se ve perfecto. Y lo que hicimos en este caso fue, como era un caso muy severo de mucho riesgo para un trasplante de córnea, hicimos un injerto multicapa de membrana amniótica. Lo que van a ver acá es cómo se inyecta aire en la cámara anterior, que es fundamental para que, para que esté seca la superficie ocular. En este caso no vamos a poner la gotita, pero le vamos a poner una membrana amniótica con adhesivo tisular. Entonces, si la superficie no está seca, el adhesivo tisular no va a funcionar. Es como la gotita. Fíjense, vemos que el aire impide que salga un moracoso. Ahí pusimos adhesivo tisular y ahora ponemos la membrana amniótica. Lo que hacemos es una membrana amniótica más pequeña al principio y después le vamos a ir agregando fragmentos más grandes de membrana por fuera. Y después la última capa de membrana amniótica la vamos a suturar para que quede todo bien fijo. Y esto, bueno, es una solución parcial. La paciente anduvo muy bien durante un tiempo, después empezó a conseguir de nuevo y se tuvo que hacer una queratoprótesis. Pero bueno, este es un caso muy extremo. Y esto creo que es lo último, la micropuntura más el injerto de membrana amniótica. Van a ver acá, fíjense estas pequeñas marquitas. No tengo video, por eso les mostré la foto. Pero en pacientes que tienen queratopatía bullosa, que están con mucho dolor por las bullas, lo que podemos hacer es una micropuntura con un quistítomo para generar fibrosis en la capa de Bowman y evitar y hacer que no se produzcan más las bullas. Después le ponemos una membrana amniótica, que eso ayuda a cicatrizar mejor y además tiene factores que hacen que disminuya el dolor en los quirúrgicos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Gracias, Francisco. Muy buena tu clase, Francisco. Sí, es muy útil. Perdón, Gracias. Fabio, te hablé encima tuyo. Disculpa.
Exacto, muchas gracias. Nos superpusimos. La verdad que es una clase muy útil porque todos los que hacemos segmento anterior tenemos que tener amplio conocimiento del manejo de la superficie ocular, que no solamente se limita a lágrimas artificiales. Hay un montón de alternativas intermedias, clínicas y también avances quirúrgicos que nos permiten robustecer la superficie ocular de un paciente con ciertos déficits. Hoy en día yo creo que, bueno, la verdad que Francisco dividiste muy bien las técnicas, por lo menos a mi criterio, lo hiciste muy bien, las técnicas quirúrgicas que tenemos a mano para poder enfrentar pacientes con cuadros refractarios al tratamiento médico. Y es importante saber que están, y como mencionó él también, cuándo aplicarlos. No necesariamente hacer una sobreindicación, pero fundamentalmente no hacer una infraindicación, o sea, no dejar de indicarlo y mantener a veces un paciente en situación crítica solo con tratamiento médico. ¿Alguna pregunta para el doctor Francisco? Yo no veo acá. ¿Tenemos fallo? Que aprovechen si hay alguna pregunta que quieran hacer. Te tocó 2 semanas seguidas, Francisco, justo. Sí, ya Sí, nos sí. va a extrañar la Pobre. semana que viene. Estás invitado Sí. la semana que viene, Francisco. Bueno, entonces Gracias. te dejamos en libertad y pasamos entonces a la siguiente clase. Gracias, Bueno, muchas gracias, Francisco. doctora. No, Gracias, Francisco. Nos vemos, Chao, gracias. Fabricio. No olvides mandar las preguntas, por favor, que estén incluidas en lo que hablaste. Perfecto, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Francisco. Bueno, entonces ahora, Fabio, me toca autopresentarme, Sí. ¿no? Claro, y avisá del cambio porque ellos en el programa Sí. lo tienen distinto. Vamos Sí, a tener, ahora ustedes piensan que va a estar el doctor Nicolás Charles, pero él va a estar el martes que viene con su charla y pues está todavía un poco demorado con el trabajo y para no perder el timing, aunque tengan muchas clases el martes que viene, vamos a trastocar las charlas del martes, una de las cuales es la mía, que les voy a hablar de cirugía refractiva corneal. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Sepan que todo lo que les digo está incluido en el examen. Cualquier duda, con gusto, la podemos charlar. Vamos a divertirnos un poco mirando cómo es el mundo de la cirugía refractiva. Cuando uno habla de cirugía refractiva sobre la córnea, piensa en PRK, en la SEC, también en SBK, que es la Sub-Bowman Keratectomy, es un procedimiento que actualmente se utiliza menos, LASIK o FENTO-LASIK, y también en la técnica de SMILE. Estas son técnicas que nos permiten corregir refractivamente a los pacientes, trabajando y remodelando la córnea. Como todo, lo más importante es hacer un prolijo estudio preoperatorio. Este incluye la refracción subjetiva, cicloplégica, la topografía y tomografía corneal, la patimetría, la barometría, la sensibilidad de contraste, la pupilometría. No es lo mismo un paciente de 3 milímetros de pupila, raro, o que un paciente con 7 milímetros de pupila, por los fenómenos ópticos que genera tanto una pupila pequeña como una pupila muy grande, y obviamente el fondo de ojo. Analizar segmento anterior y segmento posterior. Nosotros hacemos un plan de seguimiento que nos permite tener una idea abarcativa de toda la evolución del paciente, más que andar buscando en toda su historia clínica, aunque hoy en día ya tenemos estos protocolos digitalizados. Y es muy importante usar un láser de última generación para tener resultados predecibles. Vamos a empezar con las ablaciones de superficie. Vamos a ver un caso. Esta mujer viene por disminución de la agudeza visual desde hace un tiempo, estaba operada hacía mucho tiempo, no refería a ningún antecedente general de relevancia. Actualmente tenía este examen, con lo cual en el ojo izquierdo tenía una miopía residual de -2 con un astigmatismo de -1,75. Como acá tiene la córnea oblata por una cirugía de LASIK previa, es decir, la córnea más plana en el centro por la compensación miópica con el tratamiento con excimer láser, y en el ojo izquierdo también.
La zona óptica es más pequeña, lo que refleja que la miopía previa también era más grande. Cuando uno quiere corregir más, tiene que achicar un poco la zona óptica. Entonces tenemos una cirugía refractiva previa en el ojo derecho, miren, -8. Actualmente yo le implantaría una lente fática, pero en ese momento hacíamos excimer láser en estos casos, topografía previa, un astigmatismo a favor de la regla, topografía totalmente normales, protocolo quirúrgico sin particularidades. El ojo izquierdo, miren el nivel de miopía, pero en ese momento ustedes dirán, pero María José, ¿esto le hiciste a ese paciente? Y sí, en ese momento lo hacíamos, de miopía de este monto. Hoy en día, obviamente, implantaría una lente fática de cámara posterior. Y con una topografía totalmente normal y gruesa, realicé la LASIK sin ninguna complicación. ¿Qué quiero decir? En este paciente, perfectamente el tratamiento se puede hacer con una ablación de superficie sin problema y con muy buen resultado. ¿Qué es una ablación de superficie? Son todos los procedimientos que corrigen, ablacionando los estratos que están más arriba en la córnea, los más superficiales. Y para eso, como opciones, tenemos la PRK, que es sacar todo el epitelio y pulir, el láser, que es hacer un flap epitelial y volver a colocarlo nuevamente, es decir, trabajando sobre los estratos superficiales de la córnea, y la epilasis, que ahora se hace muy poco, que es con el microqueratoma hacer un flap epitelial y trabajar sobre los estratos superficiales de la córnea. No es un LASIK, por eso se dice epilasis. Hoy en día lo que más usamos es la PRK. ¿Por qué ablación de superficie? ¿Por qué hago? ¿Por qué indico ablación de superficie? Lo indico porque hay más estabilidad estructural en córneas que son inestables. ¿A qué llamo córneas inestables? Las que son muy curvas, las que son muy delgadas, las que son asimétricas. Y también hay mayor seguridad en córneas muy planas, porque evito la pérdida de succión. Cuando uno coloca el anillo de succión al hacer LASIK, si la córnea es muy plana, fácilmente podemos perder esa succión y por ende tener un verdadero problema en la cirugía. También es una alternativa técnica en ojos muy hundidos para evitar esta pérdida de succión. O sea que lo hacemos como un fenómeno estructural para mantener la estabilidad corneal y también para prevenir complicaciones en el LASIK. La verdad que tiene resultados muy satisfactorios cuando necesitamos hacer en córneas asimétricas ablaciones personalizadas. Pero lo más importante de todo es que previene la ectasia, tema por demás importante. ¿Cuándo lo elijo? Muchas veces médicos a los que opero este tipo de casos o personas que vienen a la clínica a rotar, ¿cuándo hay ablación de superficie? En córneas asimétricas, en patimetrías delgadas, en córneas muy curvas. Eso es una muy buena indicación. Esto es lo que yo llamo indicaciones bioestructurales. ¿Y cuándo podemos decir que hay asimetría corneal? Bueno, cuando la diferencia entre la parte inferior y la parte superior es mayor a 1,5 dioptrías. Cuando la patimetría podemos decir que es delgada en forma absoluta, si es menos a 500, siempre es delgada, o puede ser delgada en forma relativa, significa que si tengo una miopía de -4, -5, por una indicación bioestructural puedo hacer ablación de superficie, pero con una córnea de 520, 525 es relativamente delgada en función del monto que tenemos que corregir. Si tengo que corregir una córnea de -2, una córnea de 525 puede no ser delgada, pero este mismo valor, una ametropía elevada, se torna delgado. Entonces, en vez de hacer LASIK, es conveniente hacer RK, ablación de superficie. Y también en córneas muy curvas. Aquí llamamos córneas muy curvas, son muy planas. Muy plana por debajo de 38, muy curva por arriba de 47. Estos no son números exactos. Si tengo una córnea de 46,5, pero hay un poco de asimetría, la indicación es hacer ablación de superficie. Estoy combinando dos factores borderline. O sea que más aún en los comienzos, frente a estas indicaciones, no dudar de hacer ablación de superficie. También tenemos, en casos de ojos secos, en casos de distrofias corneales anteriores, que quiero sacar ciertas zonas de opacidad, en leucomas corneales postinfecciosos, es lo que yo llamo las indicaciones ópticas, para mantener la transparencia de la córnea. Créanme que los resultados son excelentes. Esto lo vimos un poco la clase pasada, la semana pasada,
en la clase que dio el doctor Cremona sobre distrofias corneales. En estos casos de ablaciones de superficie, el fantasma más temido es el haze, o sea, la cicatrización anómala por la cual la córnea pierde su transparencia. ¿Cómo prevenirlo? Simplemente con mitomicina intraoperatoria. 30 segundos de mitomicina intraoperatoria nos permite, por lo menos en estas altas latitudes, prevenir el haze. Yo tengo muchos amigos que están cercanos a la zona del Ecuador o tropicales, que nos dice que la incidencia del haze es más alta, con lo cual definitivamente la inclinación y la incidencia de los rayos del sol interfieren de manera directa en la generación de haze, como uno de los factores. Yo desde que uso mitomicina intraoperatoria no tengo casos de haze, definitivamente, asociado con corticoidioterapia profiláctica durante los siguientes 3 meses. En realidad, lo que hacemos es, con la mitomicina, trabajamos a nivel de las fibras de colágeno y de los fibroblastos. Inhibe, como antineoplásico que es, inhibe la síntesis celular, inhibe la proliferación fibroblástica, inhibe la síntesis de células de colágeno, interfiriendo a través de un cross-linking con el DNA de estas células. De hecho, publicamos un trabajo en el Journal of Drug Surgery en 2006 del uso de mitomicina, y fíjense qué interesante, comparamos 30 casos en los cuales pusimos mitomicina y 30 casos en los cuales no pusimos mitomicina. Miren, con mitomicina en el rojo, la columna roja, sin mitomicina en la columna púrpura. Fíjense que los valores comparativos son iguales, misma miopía, misma agudeza visual, misma paquimetría o parecida. Miren qué interesante, el haze fue 0 con mitomicina y 0,26, más o menos 0,26 sin mitomicina. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Si analizamos los casos, incluso tuvimos casos grado 3, grado 2, la mayoría fue en haze incipiente, pero hubo casos, algunos relacionados con el aborto de la técnica, de la terapia corticoidea postoperatoria, pero bueno, estuvo potenciado. Y fíjense que comparando, los casos con mitomicina tuvieron mejor agudeza visual sin corrección al 6º mes de 2040 y 2025, comparando a los casos sin mitomicina. A la izquierda con mitomicina, a la derecha sin mitomicina. Incluso la ganancia y pérdida de líneas, que está relacionada en forma directa con la presencia de haze, fue mucho mejor, más ganancia y menos pérdida en la presión de superficie con mitomicina que sin mitomicina. También lo vimos reportado en el índice de eficacia con mitomicina y sin mitomicina. Recuerden que la eficacia es la relación entre la agudeza visual postoperatoria sin corrección y la agudeza visual preoperatoria con corrección. Cuanto más cercano a uno, tanto más eficiente es el tratamiento. Sin mitomicina fue de 0,80 y con mitomicina de 0,95. Complicaciones, por ejemplo, miren, el uso de mitomicina puede traer algún leucoma tóxico, como ven acá en el corte en la lámpara de hendidura, pero realmente la remisión fue ad integrum, así que no son complicaciones. Después de más de 20 años de uso de mitomicina intraoperatoria, no he encontrado más que esto para mostrarles, siempre con un lavado profuso después del uso. Como conclusión, entonces, del uso preventivo de la mitomicina a esta concentración, 0,02%, reduce significativamente la incidencia de haze en los procedimientos, en este caso de las 6, que fue lo que publicamos en Estados Unidos, pero les podría decir que se extrapola a todas las ablaciones de superficie en general. Volviendo a la ablación de superficie, la evolución habitual tenemos en 7 días el dolor obviamente disminuye, ya en el día 3, 2 es prácticamente nulo. La epitelización al 4.º día es completa y la agudeza visual puede ser un poquito buena al principio donde no hay epitelio, después baja cuando está el recambio epitelial y después se recupera y a partir de la semana tenemos una muy buena calidad visual. A partir del 4.º, 5.º día es buena, muy buena, y diría que es muy buena, excelente ya en la semana. Por eso les dice este cuadro. Si uno compara una agudeza visual de un paciente al mes entre un LASIK y un LASIK o una PRK, no hay diferencia. Miren qué interesante este trabajo que, bueno, que nos valió un premio, realmente es muy interesante.
Es la comparación de ablación de superficie, columna negra, con columna roja, ablación laminar, es decir, LASIK. De nuevo, misma miopía, misma agudeza visual, misma paquimetría, misma elevación de la cara posterior, preoperatorio. Cuando analizo los resultados postoperatorios, en la ablación de superficie se eleva a 45 micras y en la ablación de la SIC se eleva a 62 micras prácticamente. O sea, que cuando uno compara pre y postoperatoriamente la deformación de la cara posterior, la diferencia es que trepó apenas 13 micras en la ablación de superficie y en la ablación de la SIC 32, más del doble. Esta diferencia, por supuesto, fue estadísticamente significativa. Miren, un ejemplo, este caso, la altura posterior 29, luego de la ablación de superficie 41, más allá del resultado visual. En un LASIK, la altura posterior 27, luego de la ablación 57, a igual condición de agudeza visual. Quiere decir que la deformación de la cara posterior es mucho mayor. Por supuesto, los dos están normales, pero en casos límites, que no son estos ejemplos, hay que considerarlo porque la deformación pesa en la cara posterior. ¿Qué quiero decir? En casos desafiantes, por ejemplo, aumento de o irregularidad de la cara corneal anterior, irregularidad de la cara corneal posterior, asimetría o bending en la curvatura, aquimetría, desplazamiento del punto más delgado de la córnea. En estas 4 condiciones, que es un caso desafiante, borderline, la primera opción es la ablación de superficie, que nos permite trabajar con seguridad. Entonces, como conclusión, la altura de la cara corneal posterior en la ablación de superficie, en este caso lo estudiamos con láser, pero es toda la ablación de la cara de superficie, es significativamente menor con respecto al láser. Esto es importante cuando tenemos casos borderline. En cuanto a las aberraciones inducidas, miren qué interesante. Columna roja, ablación de superficie. Columna amarilla, LASIK. Mismas condiciones preoperatorias. Pero cuando analizo las aberraciones de alto orden, o sea, las que no son del desfocus, o sea, las que no son inherentes a la miopía y el astigmatismo, analizo puramente las que afectan la calidad visual, a condiciones similares preoperatorias, miren cómo varía la postoperatoria a los 6 meses. Aún es mayor cuando uno hace LASIK que cuando uno hace ablación de superficie. Y María José, ¿para qué significa? ¿Para qué nos sirve esto? Para saber si un paciente tiene en el preoperatorio altas aberraciones de alto orden, mejor hacer una ablación de superficie. ¿Por qué? Porque sé que voy a inducirle menos que si hago LASIK. Esta diferencia no fue drásticamente significativa, pero fue significativa. Es muy interesante ver cómo incluso, particularmente la aberración esférica, que es la reina de las aberraciones cuando uno hace un tratamiento con el Excimer Laser, es mucho menor cuando uno hace una ablación de superficie que cuando uno hace un LASIK. Entonces, de nuevo, si las aberraciones son altas, preoperatoriamente, preferir hacer ablaciones de superficie para evitar inducir más de las que ya hay. Entonces, ¿cuándo elijo ablaciones personalizadas? ¿O cuándo elijo hacer ablación de superficie? Cuando las aberraciones previas son elevadas, para no inducir más, además de tratar de corregir las ya existentes. Vamos a la técnica lameral, el LASIK, tan conocido. ¿Qué importancia tenemos que tener? ¿Qué factores a tener en cuenta cuando uno hace LASIK? Obviamente, un buen láser, como ya les comenté, y una buena mesa con varios anillos de distinto tamaño por diferentes diámetros corneales, con cánulas con filtro para evitar poner debris o cuerpos extraños adentro de la cara laminar, entre la interfaz entre el flap y el estroma. Tener un motor de repuesto sería lo ideal, porque estamos dependiendo de una tecnología muy fina, muy delicada. Marcadores para marcar bien la córnea en caso de que haya un flap libre. Distintos tipos de pinzas, un bléfaro bien complaciente y rígido, en las ramas del blefarostato que son bien rígidas y rectas, aire si queremos
deshidratar la córnea en algún momento, siempre anotamos en una lista a los pacientes a operar. ¿Por qué? Para saber su nombre, de golpe su sobrenombre, alguna característica específica. Son cirugías cortas que demandan atención completa, como toda cirugía, pero atención completa, permanente, de muchos pacientes diferentes. Entonces hay que bajar los riesgos, las chances de equivocarse. Yo preparo mis pacientes, a su vez la persona que maneja el láser me chequea lo que yo he preparado, la instrumentadora chequea a las dos y vamos con un timing de 2 o 3 checklists permanentes. Me puedo enorgullecer de que todavía no me he equivocado de ojo o de corrección de ningún paciente y créame que hago bastante. También un reloj para marcar el ritmo, porque como son pacientes que suelen ser jóvenes, se ponen ansiosos en la sesión quirúrgica. Mantener un ambiente sin perfume, abrigados en lo posible, porque el ambiente no tiene que ser caluroso, pues el excimer láser es una combinación de argón y flúor bastante inestable. Entonces cualquier presencia de alcohol o de aumento de la humedad puede desestabilizar esta unión de argón y flúor. Los pasos son fáciles, marco la córnea, pues yo voy a tener un cap libre, luego tengo bien separado con las ramas del nefarostato, expongo bien el ojo, coloco el anillo de succión, hidrato bien la córnea, paso el microquerátomo, ya actualmente hacemos bisagras superiores, en la visión del cirujano, expongo el estroma de la córnea, realizo el tratamiento y vuelvo a colocar el flap, lavándolo previamente para evitar la presencia de cualquier cuerpo extraño. Extruyo el líquido por debajo del flap, hacia un lado, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Es muy importante cómo trabaja el láser. En vertical siendo el meridiano más curvo, que es lo más habitual, aunque puede ser al revés, y el horizontal el meridiano más plano. En un astigmatismo miópico simple, este es el tratamiento del excimer, aplanando el meridiano más curvo. Es el típico tratamiento del astigmatismo en el meridiano más curvo, preoperatorio y postoperatorio. Si hago un miópico compuesto, tengo que aplanar el meridiano más curvo y el otro meridiano que es menos curvo, pero también es patológicamente curvo, porque es un astigmatismo miópico completo. Entonces, aplano el meridiano más curvo y además aplano ambos meridianos, el menos curvo y completo. Es lo que se conoce, digamos, esferocilíndricamente como una miopía con astigmatismo miópico. Esto sería el tratamiento de una típica miopía con astigmatismo miópico. Cuando hago el tratamiento del astigmatismo del meridiano más plano, significa que hay un astigmatismo hipermetrópico, o sea que un meridiano es patológicamente plano. En este caso, por la ley de Barraquer, cuando uno tiene algo patológicamente plano, tiene que incurvarlo. Y para incurvarlo, en vez de sacar tejido en el centro, saco tejido en la periferia, que me permite incurvar el centro. Entonces, en este caso, saco tejido en la periferia para incurvar la zona central. Esto es el tratamiento del excimer láser en el meridiano más plano. Típicamente es una topografía, recuerdo perfecto una kinesióloga, es un astigmatismo hipermetrópico oblicuo, en el cual hice incurvamiento central del meridiano más plano. Esto es un astigmatismo hipermetrópico compuesto, significa que tengo un meridiano anormalmente plano y otro anormalmente más plano, pero los dos son anormales, por eso es hipermetrópico compuesto. Entonces necesito incurvar un meridiano e incurvar más el anormalmente más plano. Con este tallado paracentral o periférico, como quieran llamarlo, incurvo el área central de ambos meridianos. Y con este tallado incurvo un poco más el meridiano que era más plano de los dos planos. Parece un juego de palabras, pero se entiende, ¿verdad? Incurvo. Vamos de nuevo. Los dos son planos. Uno es más plano que el otro. Entonces incurvo los dos meridianos e incurvo un poco más el que era más plano. Esto es el tratamiento que realiza el excimer láser en una hipermetropía con astigmatismo hipermetrópico. Fíjense, hipermetropía con astigmatismo, el incurvamiento central. ¿Y qué pasa con el astigmatismo mixto? Significa que tengo un meridiano anormalmente plano y un meridiano anormalmente curvo, por eso es mixto. Por ejemplo, es un paciente que tiene más 1,50 menos 4 a 0. Entonces, al meridiano
anormalmente plano lo incurvo tallando la periferia y al anormalmente curvo lo tallo en el centro, por la ley de Barraquer, que dice, si usted quiere incurvar el centro, talle en la periferia, y si usted quiere aplanar el centro, talle en el centro. En este caso se produce el tratamiento del astigmatismo leve. Y fíjense el patrón, ¿no? Antes y después. Ventajas del LASIK, la baja influencia del factor de cicatrización para formar el haze, o sea que no presenta haze, la rápida recuperación, prácticamente no hay medicación postoperatoria, pero tiene desventajas. Tiene una curva de aprendizaje plana, es decir, en cualquier momento podemos tener una complicación. Depende mucho de una fina tecnología como el microgratum o el láser de femtosegundo para hacer un femtolásic. En mis manos no hay mucha diferencia entre el femtolásic y el microgratum, por eso elijo el microgratum, personalmente disminuye los costos. Y debemos ser detallistas para no bajar la tensión porque estamos trabajando con pacientes sanos, que requieren calidad de vida, calidad de atención, que requieren un objetivo que no es corregir una patología. Bueno, sí, pues tiene una patología, pero es compensar un vicio refractivo que se puede compensar con un anteojo o un lente de contacto. Algunos de los trabajos que hemos publicado en Estados Unidos y el uso fundamental del láser para diagramar la mejor estrategia quirúrgica con zonas ópticas lo más amplias posibles para mejorar la calidad visual de los pacientes. Bueno, otros trabajos de los publicados que permiten saber que realmente el láser es una técnica sumamente agradecida. Los pacientes al otro día realmente son muy agradecidos con el resultado visual. En cuanto a las reoperaciones, solo reoperar si el paciente está disconforme. A veces nosotros no estamos conformes, pero el paciente está feliz. Entonces, esto es una técnica de oro, ¿no? Solo reoperar en tal caso. Y del objetivo, ¿cuándo retratar? Muchas veces me preguntan, María José, ¿pero cuándo indica el retratamiento? Bueno, obviamente cuando hay estabilidad refractiva, si el paciente tiene -1, -2, -1, -2 en diferentes tratamientos, puede ser, por ejemplo, la alteración de la superficie ocular, que en diferentes visitas le varía la refracción. Hasta no tener estabilidad refractiva, no pensar en el retratamiento. La agudeza visual tiene que ser menor a 20-40. Un paciente que ve 20-40 o más no amerita tomar el riesgo de un retratamiento. Siempre significa un riesgo. ¿Cuándo no retratar? Cuando hay sospecha de ectasia, es fundamental ver la topografía, o cuando hay paquimetría insuficiente. Yo siempre digo que no retratar es también una opción. Cuando me preguntan cuál es el espesor mínimo seguro, si ustedes dejan menos de 400 micrones de córnea total, no es seguro para hacer un retratamiento. Busquemos una alternativa quirúrgica, si el paciente está muy ansioso o muy disconforme, como ser implantar una lente, pero tiene que dar la metropía, pero no arriesguemos con el electroma residual postoperatorio de los pacientes. ¿Y qué técnica? Generalmente yo, en casi el 100% de mis casos, elijo levantar el flap previo. Realmente tengo muy prolijamente anotado el protocolo, cómo fue el flap previo, las características. Si no ha sido un paciente mío, le pregunto a su médico derivante cómo ha sido ese corte y raramente indico un nuevo corte en los casos en que el corte tengo referencias de que no ha sido bueno, para no tomar riesgo. Bueno, para ir terminando, en los retratamientos, cuando el tratamiento es descentrado y irregular, siempre hacer ablación personalizada. Miren qué interesante este caso, realmente la ablación es muy irregular, tengo una zona muy curva en el centro e inmediatamente debajo de la zona curva, que es esta parte amarilla, tengo una zona muy plana que es el sector violeta. Entonces, si yo hago un tratamiento convencional, voy a repetir este patrón irregular que es lo que le está molestando al paciente. Era un paciente de -4, -2 a 15, que se le había hecho LASIK, y después de 3 meses tenía +1 a 155, pero con una visión muy variable, y se quejaba de mala calidad visual. Paciente que decía que tenía imágenes fantasmas. Realmente estaba muy disconforme. Entonces llega a mí con esta topografía y uno se pregunta, ¿cuándo hago? ¿Qué hago? ¿Y cómo lo hago? Bueno, ¿cuándo? Precozmente, porque es un paciente que no va a cambiar este patrón topográfico tan deformado. A la brevedad.
obviamente con que tenga 2 o 3 estudios topográficos estables, ¿no? Que sean repetitivos, que sea un patrón repetible. ¿Qué hago? Lo ideal es ablación personalizada, tallar más donde necesito más y tallar menos donde necesito menos. ¿Y cómo lo hago? Por la ley de Barraquer, lo que les expliqué. Esta zona bien plana, que es la zona violeta, tengo que trabajar en la periferia, o sea, hacer un patrón, un archivo personalizado para este paciente. No es un archivo común. Tallo la periferia para incurvar esa zona violeta. Esta zona. Acá incurvo. Y la zona bien curva, que es la amarilla, la tengo que aplanar, o sea que tengo que tallar el centro. Fíjense lo personalizado de ese tratamiento. Acá aplano. Y con esto obtenemos buenos resultados. O sea que la ablación personalizada es una opción para el tratamiento de irregularidades corneales y descentraciones, y también, como les conté, cuando las aberraciones de alto orden son muy altas, muy elevadas, pero operatoriamente para no inducir más. Miren qué interesante. Estos son unos casos míos pre y postoperatorio, con asimetría previa. Miren qué interesante el post, qué bien que quedó. Esa otra asimetría en el preoperatorio, plano en el postoperatorio. Miren cómo se va la asimetría. Y después, dentro de las complicaciones, porque no todo es rosa en la vida, está la DLK, o lo que se conoce como arenas del Sahara, que es un cuadro inflamatorio de una entidad multifactorial. Me conformo con que sepan que es multifactorial, que se conoce también como arenas del Sahara, en el cual la interfase entre la cara del flap y la cara estromal se inflama y aparece queratitis en la interfase, no en el epitelio. Hay que hacer el gran diagnóstico diferencial con el PISC, que es un aumento desproporcionado de la presión intraocular, una alteración en la fluídica que separa el flap del resto de la cara estromal. Pero si pueden diferenciar una DLK y la queratitis intraestromal, que incluso nos puede conducir a cicatrices importantes, como si no se maneja adecuadamente, brevemente, rápidamente y en forma urgente con corticoides, no podemos, digamos, con eso me quedo tranquila como objetivo de esta clase, que sepan diferenciar cuál es la complicación junto con la ectasia en forma mediata y esto en forma inmediata, las dos principales complicaciones que deben manejar cuando ven un paciente operado de LASIK con mala agudeza visual. En lo inmediato puede ser una queratitis estromal, como es el caso de la DLK, una queratitis de la interfase, o en lo inmediato, cuando ve mal, pensar en una ectasia corneal post-LASIK. Otra de las complicaciones son el bottom hole, que se da cuando se produce un flap incompleto, no incompleto, sino que se corta y por una succión irregular, la parte central del flap queda sin cortar y queda como un ojal, como ven ahí. Y el centro queda con epitelio remanente, sin cortar. Y uno cuando vierte el flap tiene exactamente un ojal. Como complicación mediata, recién les decía, la ectasia, que lamentablemente, aunque cada vez la incidencia es menor, es la complicación más temida. Cuando uno ve adelgazamiento corneal, disminución de la agudeza visual, aumento del astigmatismo y cambios topográficos, tiene que pensar en ectasia corneal. Por último, el SMILE, que es una técnica que nos permite, a través de la extracción asistida por láser de un lentículo óptico, nos permite compensar miopías moderadas y moderadamente altas. Particularmente no es una técnica que a mí me genere gran atracción hacer. De hecho, o indico excimer láser o indico implantes de lente fática. Hay muchos amantes de esta técnica que creen que es una técnica muy viable para la corrección de miopías moderadas, moderadamente altas y algunas miopías moderadamente bajas también. Y han publicado buenos resultados. Como les decía, se trata de la extracción de un lentículo óptico para la compensación óptica del vicio refractivo. Entonces, para terminar, ablación de superficie es ideal para córneas en el límite de lo estructural o córneas sospechosas con algún grado de inestabilidad, por muy curvas, por muy planas, por alguna alteración de la simetría topográfica o por su desgaste.
Ablación lamelar, la técnica ideal dentro de los parámetros de seguridad, por supuesto. Cuando está dentro de estos parámetros es ideal porque la recuperación es rápida y tenemos el wow effect que tienen los pacientes. Y es una alternativa para miopías moderadas que deben saber y tener en cuenta. Por último, los dispositivos corneales para presbicia, como el Raindrop, el HyperLens y el Camera, que realmente han dado resultados irregularmente buenos. En algunos casos buenos y en otros no tanto. Yo he dejado de ponerlos, he puesto algunos casos, y la verdad que no los considero hoy una técnica, considerando los implantes multifocales y los implantes de rango extendido, lo considero técnicas mucho más predecibles que estos dispositivos corneales para presbicia, pero quiero que lo sepan como una alternativa de corrección de presbicia. Asimismo, la corrección de presbicia sobre la córnea con excimer láser. ¿Son válidas? Se han hecho, por cierto, pero a veces tienen cierta irregularidad o desviación en los resultados en las grandes poblaciones. Bueno, los invito a conectarse a Conexión al AXA a través de este código QR, un foro para discusión, para consultar casos, para presentar casos o simplemente para informarse. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? ¿Tienen preguntas o alguna consideración? No hubo pregunta mientras estuviste hablando, Majo, pero Okay. bueno, si hay alguien que quiera preguntar ahora, aproveche. Está la doctora. De todas maneras, les vuelvo a decir que me tienen en la clase integradora para lo que necesiten. De las preguntas del examen están mencionados los tópicos y en algunos hice un poquito más de hincapié para que lo tengan en cuenta. Bueno, Fabio, si te parece entonces pasamos a la última charla que engancha con este tópico que es la cirugía refractiva, pero en vez de realizarla sobre el plano corneal, lo hacemos en el plano intraocular. Con lo cual es un gusto presentar a un colega y amigo, el doctor Tomás Chesque, que nos va a dar la charla grabada. Les pido que tomen nota de los conceptos principales y cualquier duda estamos en consideración, yo voy a estar atenta. Sí, Majo, y aclarar solo que la grabación tiene un pequeño corte que me dijo Tomás que no hacía, digamos, no afectaba al contenido de la charla. Al contenido, pero bueno, igualmente si hay alguna duda en ese corte que se va a yo estoy atenta, no hay problema. Te vas a ver por duplicado ahora, Majo, en la filmación. Okay. Bueno, ahí la paso, me muteo y la comparto. Bueno, a mí me toca la parte dentro de esta cirugía refractiva de lentes fáquicos. No me voy a detener, y por el horario menos, en técnicas que se han hecho antes, ni en límites donde cada uno de los expositores haya hablado un poquito sobre los límites de cada una de estas técnicas. Directamente vamos a ir a lo que es lentes intraoculares, las técnicas con anillos intrastromales para tratar la miopía. También es otro tema grande que probablemente lo tengamos en otra charla. Pero sí, las lentes fáquicas tienen más de 20 años de experiencia. Este slide en sí creo que es viejo, ya lo podría cambiar por 30 años de experiencia, porque las primeras lentes uno se va poniendo más viejo y por ahí hay que modificar un poco los valores de las cosas. Ya hay ICLs que están hace más de 20 años puestas. Para grandes ametropías, para córneas problemáticas, para ganar en calidad visual, para errores refractivos muy altos donde el recambio del cristalino genere algún problema. Hoy se están poniendo lentes de este estilo, aunque sabemos que en el tiempo las vamos a sacar porque no son en pacientes donde los errores refractivos son altos y el paciente tiene, lo que preguntaban hace un ratito, 45, 48 años. Poner un lente fáquico antes era algo que no se hacía, y hoy, incluso con los lentes que nos ayudan un poco a corregir la presbicia también, pasan a ser un poquito más indicación. En los exámenes preoperatorios que tenemos que hacer con este tipo de pacientes, las partes, voy a recalcar nada más que lo importante, porque obviamente los exámenes preparatorios para láser incluyen todo lo mismo que esto. Yo particularmente les hago primero todos los exámenes y después defino con el paciente qué es lo que le voy a hacer. No hay una cosa diferencial.
porque los equipos, aparte, los equipos más modernos hacen todo, que es todas las mediciones que nos permiten definir entre una cosa y la otra. La pupilometría, la tonometría, la medición de la cámara anterior y el recuento endotiral por ahí serían específicos que uno por ahí no sé si usa tanto con un láser. La pupilometría define por ahí la zona óptica que tengamos nosotros para trabajar, y es así, por ahí se mete un poquito con la zona de ablación. Y si nos vamos a meter en indicaciones y contraindicaciones, como les decía, estos 21 a 45 años cada vez se van moviendo más, porque hace poquito, hace menos de un año, se lanzó el ICL Viva. El ICL Viva es el lente que se usa justamente de los 40 en adelante, porque nos permite algo de esta nueva ola que viene con las lentes EDOF, que son las de rango extendido. Bueno, le pondría algo de EDOF a este ICL que ya tiene muchos años en el mercado, pero no terminaba de mejorar la presbicia, que es un gran problema hoy para la oftalmología, porque son infinitos los pacientes que entran de 45 y dicen me quiero operar la presbicia, ven bien de lejos y mal de cerca. No le vamos a poner un ICL, pero al miope que por ahí tenía menos 7 y no tenía indicación de láser a los 45 años, por ahí le damos, además del menos 7, le mejoramos un poquito esa presbicia hoy. La refracción estable en los últimos 12 meses es súper importante. La CD, acá el límite lo ponemos un poco nosotros y la experiencia que tengamos, y gracias a las mediciones que tienen hoy los equipos con OCT, ya vemos directamente en la combinación entre OCT y UVM, conocemos todo el segmento anterior, con lo cual ya podemos achicar un poquito ese límite o hasta dónde podemos ir con los lentes intraoculares Pacquiao, que antes sí o sí la barrera de 3 milímetros no se movía. El ángulo irido corneal es clave, porque si ponemos un lente en la cámara posterior, vamos a achicar ese ángulo irido corneal, entonces podemos crear nosotros un bloqueo que te diría que es la mayor de las complicaciones con los lentes de cámara posterior hoy. Dentro de lo que es contraindicaciones, de vuelta vamos a relativos. Si el paciente tiene un poco de catarata, no es raro de ver por ahí en los pacientes miopes altos que tengan algún tipo de catarata congénita que no evoluciona, pero sí o sí se lo tienen que comunicar al paciente. Uveitis sí es una contraindicación, pacientes moleculares también es una contraindicación relativa, el ángulo estrecho seguro que no, la CD menor a 2.8 tampoco, bajo recuento endotelial, esto yo si tuviera que decir recuento diría más la morfología de las células. Hay pacientes que tienen lindas células que tienen un recuento más o menos, y hay pacientes que tienen malas células y tienen mucha cantidad. También contraindicaría la colocación de unas lentes fácicas. Recuerden que estas lentes las ponemos a los 20 y pico y las sacaremos a los 60 para someterlo a otro estrés, a ese endotelio, que es operarlo de catarata. Anomalía celular, eso del cuerpo ciliar, y la refracción o alguna córnea inestable, porque generalmente las ponemos cuando, como les contaba antes, no las queremos sacar, y una córnea inestable en un paciente con un queratocono que esté en evolución no es la mejor indicación. Si un paciente al que le hayamos hecho crosslinking y veamos que tiene poca movilización en los últimos 12 meses de esa córnea, le podemos corregir la metropía si es que tiene buena agudeza visual con anteojos. Dentro de lo que son estas mediciones, obviamente cada uno de los lentes, algunos han desaparecido, pero está bueno que los conozcan porque no son tan viejos, se ponían hasta hace poco, entonces por ahí pueden ver todavía alguna crisol fáquico dando vueltas. El Artisan, el Verisage, el ICL se siguen usando, el PRL ya no tampoco, y lo que vamos a darle especial hincapié es esto: el Dialmaster, el Lenstar miden desde epitelio, que uno no toca nada o no moviliza nada en sus parámetros de fábrica. El Orscan, el Penta y el Anterior miden desde endotelio. Eso quiere decir que nos muestran realmente la cámara anterior. Si nosotros le agregamos la paquimetría al paciente, no hay, creo, pacientes que no den arriba de 2.8 de los miopes, pero porque estamos agregando 0.5 generalmente, o de ahí en adelante, estamos agregando el error de tomar la córnea como parte de esa cámara anterior, que no es así. Fíjense que tienen generalmente una anotación adentro de la casillita que tienen como ACD, es anterior chamber depth. Esta anterior chamber depth, si dice endo, está bien medida; si no dice endo, chequéenlo porque pueden confundirse de la forma que les conté recién.
Esto es un OCT de segmento anterior, este es el Visante, un equipo que ya de a poquito se está descontinuando. Creo que Zeiss no lo vende más de fábrica, pero era un equipo que estaba buenísimo por la información que nos daba. Y las simulaciones, fíjense que nos permitía medir todo dentro del segmento anterior. Atrás del iris no ven los OCTs por la resolución que tienen y por la penetrancia que tienen, pero tenía simulaciones para lo que se ponía mucho en esa época, que eran los artisanes o los artiflex. Entonces nos daba ciertas zonas de seguridad después de la simulación. No todas las lentes son iguales, de acuerdo a la graduación que tenían, definían el espesor mismo de la lente, y esto nos permitía, si nosotros poníamos la lente centrada, saber a qué distancia nos iba a quedar del endotelio. Fíjense que el peligro no está acá, el peligro está en los bordes de la lente y el roce o el acercamiento que puede llegar a tener hacia la córnea. Mediciones, obviamente tenemos que tener en cuenta también lo que es sulcus to sulcus y angle to angle. Esto tiene esto no es tan preciso lo que quiero que sepan, pero sí que hay configuraciones en A y configuraciones en B que hacen que no sea totalmente extrapolable el ángulo a ángulo con el sulcus to sulcus. Entonces, no podemos tomar como verdadero, como veraz, cualquier medición del ángulo a ángulo si es que no vemos realmente dónde está el sulcus. La valoración del ángulo la hacen todos estos OCTs modernos. Y la tasa de pérdida de célula endotelial está estudiada en el tiempo, y fíjense que cuando la distancia se achica por debajo ya de 1,30, 1,40, tenemos una alta cantidad de pérdida de células endoteliales por año. Específicamente dentro de lentes fácicas vamos a ver tres tipos: la lente de soporte angular, la lente de sujeción iridiana y la lente de cámara posterior. Lentes de soporte angular hay varias. Dentro de las varias que hay, les diría que la mayoría se dejó de usar por todas las complicaciones que vamos a ver después. Este era fantástico, era el Soft Cassette, porque lo único que hacía era abrir 2.8, creo. Lo ponías dentro del ojo y el lente entraba sin tocar nada, cerraba la pupila, con lo cual tenías menos daño, menos chance de tocar el cristalino, y el lente quedaba bárbaro. Después, más adelante les voy a contar por qué se dejaron de poner. Este me tocó sacar, no poner, de lentes el Kellman Duet se llama porque venían 2 piezas. El concepto está excelente, más para esa época, que era que la óptica se podía ir cambiando, si el paciente podía cambiar su reflexión. Ese customizadito lo que hacen es permitir que el líquido pase por esta zona del humor acuoso y no generen lo que podían generar antes, que eran glaucomas por broqueo, y sí o sí había que hacer iridectomías, con 2 iridectomías bastante separadas una de otra para que no quedaran debajo de la óptica. Entonces eso podía generar ya de por sí las iridectomías algunas alteraciones a los pacientes, incluso le agregaba un riesgo más de la iridectomía, y con esa iridectomía, que tenía que ser bastante generosa, podíamos tocar la cápsula. Diferencias entre el B4C y el B4B, no me voy a meter demasiado en eso. El hipermetrópico sigue sin tener el agujerito a nivel central, el otro ya sí. Formas de medir esto: nosotros necesitamos el white to white, particularmente teniendo el Orscan. Lo que tiene de bueno es que tiene un caliper, entonces nosotros realmente podemos medir manualmente, más allá de que lo haga solo. Nosotros podemos medir manualmente ese blanco y todo lo que decíamos recién del tamaño de la cámara y todas las mediciones que necesitamos. ¿Qué es mejor para medir todo lo que decíamos recién? El OCT, el UVM, el Orscan. La idea es que la combinación de todo eso nos da la mayor precisión posible. Cuando empecé hacía todos UVM. Los primeros lentes que puse, de hecho hubo uno que no lo pude poner, no tenía ningún signo en el segmento anterior, pero tenía unos quistes enormes detrás del iris, y el lente no quedaba y no había manera de acomodarlo. Después me di cuenta, cuando le hice el UVM en el postoperatorio, de que tenía unos quistes gigantes que no se veían y no había manera de verlos pre-inyección del lente. De ahí en más, un tiempo hice UVM. Después, ahora con el OCT, prácticamente como todos los lentes ICL. Más mediciones de lo que nos permite tanto el UVM como el OCT, como ven acá.
Formas de calcular el blanco. La fábrica dice que por lo menos hagamos 2 diferentes: la Idemaster o el Lenstar, el Orscan, el Compass, la UVM, el OCT Visante o el Chainflux, como es un Pentacam. Cualquiera de esos nos da valores súper fiables. Lo importante es que lo chequeemos nosotros visualmente. La mayoría de estos tiene una parte que dice imagen. Nosotros vemos si la imagen está marcando el white to white o no. Si no está marcando, claramente esa no la tenemos que tomar ni en cuenta. A quién sigo, a quién no, claramente esta es una lente y el paciente se está operando por algo estético, se está operando porque no quiere usar sus lentes de contacto, se está operando porque quiere dejar los anteojos, se está operando porque quiere subir el Aconcagua y no puede usar la lente de contacto. Bueno, no por eso vamos a ponerle un lente con un endotelio de esta forma. Tenemos que tener un endotelio, como contábamos antes, que más allá de la cantidad de células tenga una vitalidad que nosotros creamos que no vamos a alterar esa fisiología normal en el tiempo, ¿no? El ICL tiene una curva de aprendizaje, para poder ponerlo, tiene después de haber puesto muchos, en esa caja con ese manipulador, porque realmente, como les contaba antes, son lentes donde tenemos el cristalino ahí nomás. El paciente tiene que tener 30 años por lo menos ese cristalino, entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos con este tipo de cirugía. Particularmente no lo haría nunca con líquido. Creo que el descontrol que puede llegar a tener el lente con el líquido dentro del ojo no justifica el poco tiempo que me quiere hacer con líquido, y muestra los trabajos que no tienen problemas, y con que tenga uno en 1000 que ponga que le haya tocado la cápsula, para mí no justifica el hecho de no poner el avión. Este es un videito cortito del cargado del lente. No voy a parar antes. Les van a hacer este curso. Sí o sí tenés que estar aprobado por la fábrica con eso. Y como ven, la idea es no meter ningún instrumento dentro del ojo, tratar de tirar la viscoelástica desde la misma incisión, tratar de llenar el ojo de viscoelástica para que tengamos las menores descompresiones posibles, el menor contacto del endotelio con el cristalino y el cristalino con algo. Cualquier cosa que toque el cristalino puede pacificarles la cápsula. Estas incisiones yo les recomiendo empezar con 3 milímetros. Empezar no empezar con menos de 3 milímetros, después las vamos achicando un poquito, no menos de 2.8. Yo ya las tiro más boca a boca, las lentes, y sí o sí se abren muy, muy lentamente. No intentar acomodarlas detrás del iris de una. La idea es que el lente no está hecho para que nosotros lo acomodemos, es como un lente de contacto en serio, es muy blandito, entonces está hecho para que nosotros trabajemos con el lente puesto en la cámara anterior y nosotros con los manipuladores los llevemos detrás. Hay mucho en la técnica para mostrar, así como uso viscoelástica, paso por lo menos 3 jeringas de Ringer para lavar esa viscoelástica desde la incisión, como les contaba, los chorros, las cosas que puedan tocar, aunque sean de líquido, que puedan tocar el cristalino, no me dejan cómodo. Les diría que en el 90%, 99% de mis cirugías las hago con anestesia subterránea. Lo mismo, un paciente que se porte mal, que haga fuerza y lo que sea, no justifica el rojo que van a tener en la conjuntiva un par de días. Y por más de que cierren mis cirugías, a todas les pongo puntos. Soy bastante hincha con eso. Incluso los pacientes que le ponemos un lente tórico y todo, yo no tengo problema en darles un puntito, sacárselos a la semana y todos dormimos mucho más tranquilos. Fíjense cómo se ve perfecto, cómo sale la viscoelástica, y si vamos a tirar un chorrazo de líquido, tratar de hacerlo por encima de la lente y no apuntando al cristalino. Pero ese movimiento de viscoelástica nos permite darnos cuenta que salió completamente el líquido es la viscoelástica y lo cambiamos por líquido. A las 2 horas sí o sí hay que verlo. ¿Cómo está el volt? En el volt temprano tiene relativa importancia, pero no es, obviamente no tiene que estar ni muy chico ni demasiado grande. Y el riesgo de catarata subcapsular anterior ha bajado bastante después de que le hicieron ese agujerito a la lente, y la lente por arriba de 1000 micras tenemos que chequear que no haya riesgo de cierre angular. ¿Cómo se ponía el cachet? Como les contaba antes, con el mismo inyector de la Crisop, era una cosa fantástica, lo tirábamos dentro, con una mano se podía hacer realmente, lo tirabas dentro y lo dejabas ahí.
El Artisán medía esos 5 milímetros que decíamos recién, este es un Artiflex, tenía algún poquito más de complejidad, pues no lo podíamos agarrar de la óptica, sí o sí había que agarrarlo de la patita que tenía, y también lo enganchábamos en ese lugar, 1 punto, y incisiones de 2.2. Perdón, de 3.2. Vamos a algo de complicaciones, no me voy a poner mucho, fíjese, este es el mismo lente que iban siguiendo en el tiempo, y lo que veían era que iba rotando ese cassette alrededor del ojo. Luego del diseño del lente que tocaba la periferia o que hayamos cerrado el cálculo, muchas veces lo que es en el centro tiene que ver con mala técnica o haber tocado el cristalino en algún momento que pusimos el lente. Eso se ve bastante por el tiempo de aparición también. Fíjense que la dilatación no influye en nada en este tipo de lentes, no es como los que van enganchaditos en el iris que a veces hacen que el paciente no se dilate tan bien. Este es un lente hipermetrópico, es decir, cuando tienen cámara amplia lo pueden poner sin ningún tipo de problema, que no les va a cerrar el ángulo y no va a llegar, y no va a tener ningún problema. Creo que este es un más 9 o más 10 que pusimos. Dentro de lo que son las lentes fáquicas, este es el mismo cassette, ven, está apuntando hacia un lado, el ratito está apuntando hacia el otro. Estos lentes van en el iris, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer como si pasara a través del iris, porque lo que les va a pasar es que se va a caer, muchas veces les va a dar dispersión pigmentaria, tiene que estar enganchadito, es el mismo lente en el otro ojo, como está mejor ubicado. Inflamación crónica o la uveitis es una complicación de estas lentes, tenemos que seguirlas, la catarata o el bloqueo por este tipo de lentes también, el desprendimiento de retina y la alteración del astigmatismo normal del paciente también lo tenemos que tener en cuenta cuando ponemos este tipo de lentes, y estos sí creo que eran, bueno, acá lo que muestran es, este paciente vino sin síntomas, pero tenía, yo no lo buscaba, tenía mucho más dispersión pigmentaria, cuando lo empezó a hacer así vino, caído, el otro ojo, un par de años después, perdón, a nadie le gustaría tener este lente dando vueltas por el que estaba caído. Uno caído, el otro dislocado, fíjense lo que les contaba antes, ese abrazo que le da el iris en ese lugar, no es el lugar para que esté puesto. A este paciente le acomodé uno y el que se le cayó se lo volvía a enganchar. De vuelta no es lo que me haga más feliz entrar a hacer esto, pero el paciente ya tiene el lente dentro del ojo y sacárselos es bastante traumático para ellos también. Traumatismo y desplazamiento de la lente con hemorragia, si te das un piñón ya no te importa demasiado, pero el lente dentro del ojo genera más daño obviamente porque es un cuerpo extraño y puede romper alguna de las estructuras que normalmente están dentro del ojo y no tocan con nada, ¿no? Incorrecto volt de estas lentes es otra de las complicaciones, hay que estarles encima, hay que hacer las mediciones por lo menos una vez por año. Es raro que un lente que esté así al año siguiente no tenga volt, pero es de buena práctica medirlos al año porque también medimos la cantidad de células anteriores y la pérdida. Esta paciente se puso un lente hace 15 años, fíjense que no tenía poca cámara, pero el cristalino fue creciendo, creo que ahora tenía 59 o 61, miope, hizo una catarata anterior porque el lente estaba completamente en contacto con el cristalino. Sacó el cristalino, se sacó la lente y la paciente fue para la catarata sin tener mayores problemas con su conteo celular ni con nada extraño. La calidad visual, yo si tuviera que tirar arriba de 5 o 6 dioptrías ya me daría un unicel y por eso soy bastante, digamos, condescendiente con los pacientes que tienen ese tipo de degradación y les pongo un ICL o por lo menos les ofrezco la opción de un ICL antes de hacerle láser. Creo que la calidad visual que te da este tipo de lentes con la poca inducción de aberración esférica que tienen es mejor que un LASIK y sobre todo porque no sabemos qué lentes vienen a futuro y tocar la córnea con láser es un proceso irreversible, poner un lente manos avesadas es un proceso mucho más reversible y no alteramos la normal anatomía del ojo. Bueno, creo que estuve bastante bien con el tiempo, me tocaba media hora, en 20 y pico lo dimos al tema, cualquier pregunta que tengan lo charlamos